Vamos a hablar de este tema con el profesor Javier Sousa Casadiño, que es ingeniero agrónomo, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Profesor, lo saludamos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día a ustedes. Buen día, Javier. ¿Cómo le Bueno, va? muchas gracias Javier por el contacto con Radio María, siempre a No, disposición allí. a ustedes porque siempre me invitan y me parece bueno que podamos charlar y comentar estos temas. Sí, entre tantas cosas, ¿no? Recién hablábamos de la guerra, bueno, todo lo que ha pasado, el nuevo Papa. En medio de toda esta historia hay cosas que continúan y a veces continúan mal. Y una de ellas es la dilapidación de alimentos en medio de situaciones que encuentran a hermanos y hermanas por millones en el mundo que mueren, que siguen muriendo de hambre, ¿no? Ese es los dos, un poco la nota lo que buscaba era tratar de reflexionar sobre el cambio climático, algo que venimos haciendo de este periódico Huellas Suburbanas, Ujú. es tratar de reflexionar sobre diferentes temas de la realidad. Yo estoy tomando desde hace varios meses el tema del cambio climático que nos afecta. Y en esta nota la idea era ver justamente, ¿no? Por un lado, la falta de acceso a bienes naturales, a la tierra, a las semillas, al agua, hace que se presione y mucho sobre los bienes naturales. Y la otra, el tema de la dilapidación de los alimentos, ¿no? Al mismo tiempo que eh, muchos millones de personas, dice las Naciones Unidas, más de 1.000 millones de personas cada noche se van a dormir sin haber ingerido los alimentos necesarios. Vemos hortalizas, frutas, cereales que muchas veces se arrojan a vertederos, a lugares inespecíficos, eh, produciendo esto que decimos, ¿no? La insensatez, la afrenta humana a no poder recrear condiciones para justamente tratar ¿no? de ver cómo estos alimentos pueden utilizarse por la población que no puede acceder, digo, ¿no? Por carencia de recursos económicos o por carencia muchas veces de distancias de donde estos alimentos se producen a donde se tienen que consumir. Digo, buscar entre todos alternativas para que ninguna de las dos cosas suceda. Profesor, buen día. Cecilia lo saluda. Buen día, Cecilia. Y bueno, uno dice qué contraste, ¿no? Entre lo que pasa en algunos lugares donde debe ser desechado el alimento porque no sé si tiene que ver con la logística del traslado, las cuestiones económicas que no rinde cosechar y entonces se desecha. Y lo otro es ver que en ciudades o en grandes urbes hay tanta gente con necesidades alimentarias. Digo, esto que parece una cuestión tan inequitativa entre una situación y otra, ¿hay forma de revertirla? ¿Cómo se podría cambiar? Claro, todo, yo creo que todo, ahí, desde lo más utópico a lo más simple, tendremos que encontrar vueltas, ¿no? Digo, muchos alimentos, para ver esta problemática, usted, Cecilia, nos contaba recién, no se cosechan porque justamente se dice esto, ¿no? No tienen precio. Entonces los productores, yo lo veo mucho en la producción de hortalizas acá en Buenos Aires, pero lo podemos ver en todos los centros periurbanos de producción de hortalizas, lo veo en las frutas en Misiones, a veces lo vemos en los nogales y en las aceitunas en Catamarca y en La Rioja. No se cosecha porque sale más caro cosechar que después el precio que se obtiene. Y ahí tendremos que ver varias cosas, ¿no? Por un lado, las distancias a los mercados, muchas veces se llevan a distancias muy grandes, 800, 1.000 kilómetros, ¿no? A ver, voy a decir algo muy claro y que yo sé que va a doler. Muchas de las hortalizas que comen en Misiones van desde Buenos Aires, ¿no? Un viaje de 1.000 kilómetros. Muchas veces esto tiene que ver con que se produce de más. Otra cosa que usted, Cecilia, decía, muchas veces las familias no tienen dinero para acceder a esos alimentos. Ahí nos llevaría también a pensar la diferencia de precios que hay, vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? La yerba, entre lo que le pagan al productor y lo que pagamos nosotros, ¿no? 300 pesos un kilo de yerba le pagan al productor, nosotros pagamos 5.000. En los tomates a veces lo vemos, los productores a lo mejor le pagan 10, 20 pesos y nosotros lo estamos después pagando a 2.000, 3.000 pesos, ¿no? Digo, esto que se llama oligopolización, hay pocas empresas que concentran la comercialización, ¿no? Y ahí vemos distancias, precios, costos que hacen que y muchas veces también se compra de más,
sobre todo las familias que pueden. Vemos mucha dilapidación también en los restaurantes, ¿no? Sí. O en los centros comerciales. Pensemos aquí en Buenos Aires, en el mercado central, donde se dilapidan gran cantidad de alimentos. Y por otro lado, tenemos las personas que no acceden. ¿Podemos revertirlo? Sí, yo creo que sí, y tendremos que buscar fórmulas imaginativas, ¿no? Eh, una que tiene que ver con más acercamiento entre productores y consumidores, lo que se llama la agricultura basada en la sociedad, donde productores y consumidores podamos articular, o tiene un nombre en inglés, que la comunidad que sostiene la agricultura, más articulación entre productores y consumidores, la posibilidad que cuando un productor no quiera cosechar su producción se pueda articular con la comunidad, ¿no? Para que se pueda cosechar justamente los mismos consumidores, la idea de planificar mejor las siembras, la idea de qué podemos hacer con los productos en los mercados, ¿no? Es decir, a ver, antes de tirarlo, podemos tener otras instancias de entrega desde la solidaridad. Yo hago referencia a las frutas y a las hortalizas, pero también podríamos pensar en cantidad de productos envasados que se tiran, ¿no? Fiambres, fideos. Tenemos que buscar la vuelta en el sentido de buscar, por un lado, que no haya hambre, vuelvo a pensar esta Claro. ausencia total de misericordia, de ponerse en el lugar de otro, y por otro lado, que estemos tirando los alimentos. Y algo que es peor todavía de estas dos cosas es que mucha gente va a alimentarse a los basurales, eso tampoco lo podemos permitir. Entonces, Mm. ¿cómo podemos articular los ciudadanos, las instituciones del Estado, las iglesias? ¿Cómo podemos hacer justamente para poder producir en calidad, en cantidad y alimentarnos? Sí. Obviamente también pasa porque tengamos mejores salarios para poder acceder a estos alimentos. Mm. Mm. No es lo único, refiero a, hay un sueño que vengo y estamos tratando de llevar a cabo, es esa, ¿no? Que productores y consumidores nos acerquemos más, nos conozcamos más, podamos generar mercados de cercanía, podamos establecer otras formas, a lo mejor, de cosecha de estas producciones, otras articulaciones para no generar. Y otra que, bueno, yo ponía en la nota, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que podamos autoproducir por lo menos una parte de nuestros alimentos a partir de huertas comunitarias, individuales? ¿Cómo podemos hacer para que las familias puedan acceder a bienes naturales, a la tierra, al agua, a la semilla? Esto también lo vemos en muchos lugares de nuestro país, ¿no? Lo vemos en Ujú. Santiago del Estero, en Misiones, en Catamarca, donde bueno, los productores y productoras han migrado a las ciudades, carecen de tierra y no pueden producir una mínima parte a lo mejor de los alimentos que ingieren cada día. Ujú. Javier, la reflexión que usted está haciendo y que ha hecho, por supuesto, para preparar todo este tema que viene compartiendo en distintas instancias, imagino que se habrá preguntado cómo se puede hacer en cada ámbito de la existencia, digo, personalmente, familiarmente, comercialmente, en una empresa, para evitar esta dilapidación de alimentos. ¿Nos puede dar algunos consejos para alguna de Bueno, estas instancias? una de las, esto que usted contaba recién, ¿no? Uno lo Claro. piensa muchas veces de lo personal, lo piensa de lo familiar, lo comunitario, lo institucional. Yo puse una frase, dos frases viejas de libros muy viejos que tengo en papel, para mostrar que el problema no es nuevo, ¿no? Claro. Nos lleva a la humanidad en este peregrinar de miles de años. Pero yo puse una frase ahí de Jesús de Castro, médico brasileño, trabajó en las primeras épocas de la FAO, estoy hablando de la década 50 y de 60, y él marcaba claramente el hambre, lo marcaba en Brasil fundamentalmente, debido a la restricción de acceso a los bienes naturales, ¿no? Al agua, a la tierra. Digo, hay varias cosas, ¿no? Yo personalmente trato de que por lo menos produzcamos una parte de nuestros alimentos en una huerta. Yo Ujú. soy fanático de las huertas, no es la panacea, no va a resolver todos los problemas, pero una huerta individual, comunitaria, en una iglesia, nos permite justamente producir por lo menos una parte del alimento. La otra es como decíamos recién, generamos vías de comunicación entre productores y consumidores, ¿no? Esto de la comunidad que sostiene la agricultura implica que productores y consumidores nos juntamos y con todas las dificultades que esto tiene.
planificamos la producción, muchas veces podemos pagar anticipadamente para que el productor tenga dinero para producir, cómo generamos los mercados alternativos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Escobar tenemos una casa de semillas y esto implica que quien no tiene semilla puede ir, intercambiar, tomar desde la reciprocidad, muchas veces se llevan semillas sin aportar, porque bueno, por ahí no se tiene y se espera hasta la próxima producción. La posibilidad justamente de hacer articulaciones entre instituciones, productores y consumidores para que no se dilapide, ¿no? En algún momento pensamos, esto decía recién, permitir que de manera ordenada, yo sé que no es fácil, ¿no? De manera ordenada, que los consumidores, o por lo menos un grupo, pueda cosechar la producción antes que los productores den vuelta a ese cultivo y siembren otro. Digo, ¿es imposible hacerlo? No, podemos hacerlo, podemos pensarlo. Ninguna de las alternativas que puse recién son fáciles, pero son posibles. La idea es cómo hacemos esta realidad pensando cómo nos articulamos, cómo podemos pensar nosotros nuestro tiempo, cómo a lo mejor yo en este momento de mi vida creo mucho en la comunidad, creo mucho en nuestra propia articulación, creo mucho en las instituciones, las asociaciones civiles, las iglesias, las ONG, los clubes, las escuelas, las universidades, que podamos resolver justamente esta situación a partir de pensar, y de pensar lo imposible y ver de qué manera podemos poner estas cuestiones en la práctica, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es quedarnos indiferentes en esta situación, el hambre que nos ofende, el hambre en el mundo, en este siglo que vivimos, con todos los adelantos, en nuestro país, con la tierra, el agua, las capacidades, las personas, el trabajo de la gente, es una ofensa. Y por otro lado, dar una vuelta por algunos lugares, por algunos vertederos, por algunos basurales y ver las personas recogiendo de la basura el alimento, nos ofende. Tenemos que transformar esta ofensa, este enojo, en la construcción de algo diferente, no quedarnos nada más que en el enojo, sino construir otras estrategias, otras alternativas, aunque nos parezcan imposibles. Digo, muchos de nosotros pensamos cosas que iban a ser imposibles y las pudimos lograr individual y socialmente como país. Digo, ¿cómo generamos a lo mejor estos cambios, ¿no? Profesor, a veces también pareciera que tenemos un país muy extenso, ¿no? A lo largo y a lo ancho. Digo, para trasladar a veces los alimentos de un lugar a otro, económicamente a veces es inviable por esto que venimos diciendo, ¿no? Un desafío sería que cada uno pudiera tener la elaboración de su quinta en su casa. O sea, a lo mejor estás en un departamento, pero tenés espacio para una macetita donde podés a lo mejor plantar un tomate, pensaba, ¿no? Reflexionaba, una lechuguita, algo ahí que tengas. ¿Falta educación también desde las escuelas? Esa sería una pregunta que podríamos hacer. La escuela es fundamental, Cecilia, en esto, ¿no? Yo vengo de una descendencia portuguesa, con lo cual ya tenemos el ADN, la huerta y la quinta, ¿no? Perdimos eso. Yo creo que uno analiza no solamente los migrantes, sino también, ¿no? Los criollos, los propios habitantes de nuestro país han tenido siempre huerta y quinta. No tenemos que más leer algunos libros de principio de siglo y vemos esto, ¿no? En todos los lugares hay una huerta, una quinta. Yo lo veo en muchos lugares, aquí en Buenos Aires, sobre todo en el interior. De vuelta digo, la huerta no es la panacea porque no vamos a tener quizá la posibilidad de obtener todos nuestros alimentos. Claro. Además de pensar que tener una huerta no solamente implica producir, sino ocupar nuestro tiempo, hermosear nuestra casa, hacernos independientes, ¿no? Pero es un inicio, digo, es un inicio, y más si la hacemos en forma comunitaria. El Papa nos decía claramente ahí, en la crítica que hace en Laudato Si y fundamentalmente en las propuestas, a lo mejor crear una mística diferente que nos una y que nos permita resolver creativamente justamente estos problemas. Y ahí las escuelas, las iglesias, las universidades, bueno, se están desarrollando experiencias, a lo mejor muy chiquititas, otras muy grandes, que nos permitan eso. Los mercados de cercanía, digo, ¿cómo hacemos justamente para que se pueda comercializar la producción en la propia comunidad, todo hacia el desarrollo local?
Yo creo que hemos perdido muchas veces la iniciativa, ¿no? Esta Claro. idea de que podemos resolver los problemas generando muchas condiciones, ¿no? Como generamos trabajo legítimo en las comunidades. Yo cuando dije recién lo de Misiones y que muchos alimentos van atravesando casi 1000 y pico de kilómetros, es verdad. Muchas veces vamos a Sí, algunas provincias y dicen, no, mira, esta lechuga de Buenos Aires, a lo mejor estamos en Catamarca. Entonces Claro. decimos, bueno, ¿qué pasa justamente con que no podemos producir? O al revés, ¿no? Que muchas nueces no se cosechan. Bueno, a ver, no podemos recrear condiciones para que esas nueces vengan a Buenos Ujú. Aires, sí. las podamos comercializar. O esto que decíamos recién, la yerba se le paga al productor 300 pesos, nosotros la pagamos 5.000. A ver, Claro. ¿cómo resolvemos estas situaciones? También es importante para pensar. Ujú. La falta de trenes, por ejemplo, ¿no? El tren que Claro, es bueno, una movilidad tal cual, mucho más tal cual. económica, no la tenemos. Claro. Mm, Javier, Claro. Yo vivo acá, le cuento esto, en Marcos Paz tenemos 3 líneas de trenes, dos casi no funcionan, y hacían a esto, ¿no? El tren en Marcos Paz nace del tren lechero, o sea, claro. se llevaba la leche de acá a Buenos Aires en tren, ¿no? Y si uno analiza, yo trabajo en la Facultad de Agronomía, donde estaban todas las empresas que traían vino a granel de Mendoza, de San Juan, ¿no? Digo, eh, cómo generamos desde el tren mejores condiciones, ¿no? Para Ujú. que todos estos productos salgan rápido y a lo mejor de manera más económica. seguro. Javier, a lo mejor nos puede dar una pequeña solución a un oyente nuestro, Miguel Ángel Balistrere, quien dice que tiene algo que ver con esta invitación a hacer una huerta. Dice, un sobre con 10 semillas de habas me están cobrando 2.000 pesos y es prohibitivo comprar para un jubilado de la mínima, ¿no? Que cobra menos de 300.000 pesos con suerte. ¿Hay algún lugar donde, por ejemplo, se puede acudir para encontrar semillas un poco más Bien, baratas? yo agradezco mucho la pregunta, ¿eh? A ver, desde hace mucho tiempo, ONGs, grupos, personas, vamos buscando las condiciones para recrear Ujú. nuestra autoproducción de semillas. Yo no soy un ejemplo propio en el sentido de que muchas de las semillas que yo uso ahora las produje yo. Mm. Digo, a ver, y tenemos, por ejemplo, como les contaba recién en Escobar, en Maswich, una casa de semillas donde una vez por mes nos juntamos. Ahí hay una casa, ¿qué es decir la casa? En la casa se guardan semillas, frascos, y las personas van, llevan, traen. En Misiones, por ejemplo, está el caso, y lo voy a nombrar, de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, y ahora más que festejar, festejamos, celebramos la Semana Ujú. Intercontinental de las Semillas en julio, buscamos la autoproducción. Claro. Entonces la Claro. primera es, a ver, intentar despacio, de vuelta. Yo sé que no es fácil y que no podemos autoproducir todas las semillas. En este momento nuestras huertas, por ejemplo, tenemos para cosechar seguramente algunas flores todavía de lechuga, los zapallitos de tronco, los zucchini, los zapallos, ¿no? Que estamos Sí, Ujú. cosechando, podemos guardar algunos para hacer semilla. Digo, seguro. Claro. la primera es, ¿cómo podemos en nuestra casa recrear condiciones para guardar semilla? Nos llevaría mucho también charlar, cómo lo hacemos en el barrio, los Sí, intercambios, las casas. Misiones tiene algo que se llama la semilla viajera, ¿no? Cajas de semilla que van viajando por distintos sí, pueblos, la gente pone y saca. Y esto sí, creo que es posible porque lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo, el hecho de autoproducir la semilla, intercambiar las semillas y tratar de justamente generar esa independencia, ¿no? El amigo lo dice muy claro, si uno compra la semilla para su huerta y todas las que tenemos, yo a veces hago un cálculo en mi huerta, y esto es cierto, y hubiese gastado más de 20 o 25.000 pesos. Y Claro. uno lo claro. ahorró, ¿por qué? Bueno, porque hicimos la semilla, pero también porque tenemos una casa de semilla donde Sí. intercambiamos. Entonces lo Ah, que bien. yo sembré, otra señora lleva otro plantín, y esto nos juntamos, por ejemplo, yo le doy la idea, Mm, ¿eh? Segundos viernes de cada mes en Escobar, un lugar donde hay que ir, hay que trasladar, o sea, hacer la propia semilla nos lleva tiempo, pero seguro. acuérdense, Bien. nos da la gran satisfacción, ¿no? Eso, De producir nuestra semilla y hacer todo el ciclo. claro. Producir la Claro. semilla, sembrar, cosechar, volver a producir Qué semilla. bien. Profesor, una pregunta. ¿Cuántos zapallos da una planta de zapallo? Mira, depende de las guías que uno deje, pero uno puede sacar uno planta una semilla y van creciendo lo que llaman guías, ¿no? Claro. Ahí cada productor dice cuántas guías deja, 2, 3, 4. Uno puede tener 4, 5, 6, hasta 10 zapallos por
una semilla que puso. Una semilla. Qué bárbaro. Es increíble. Qué bárbaro. Sí, yo tengo mi esposo que le encanta. Tenemos un cuadradito de 2 por 3. La verdad que es un pasillito, pero ahí saca tomate, cherry, saca zapallo. No sé cómo Qué hace, rico. pero le encanta todo esto de la huerta. Y yo veo cuando pone una planta de zapallo, le digo, pero ¿cuántas plantas pusiste? No, una sola, me No, dice. no, ahí salen, salen. Sí, un montón. Este año, fíjense, aparte, volviendo al cambio climático, nos pasó algo paradójico los huerteros. La mayoría de nosotros sembramos tomates, zapallos, ajíes, empezamos a hacer todo en septiembre, octubre. Vino una gran sequía, por lo menos acá en Buenos Aires, Sí. en diciembre, enero. Las plantas mermaron el crecimiento y con las lluvias a lo mejor de febrero y marzo volvieron a producir. Entonces mi huerta, por ejemplo, tengo plantas todavía con tomate, los zapallos volvieron a salir, o sea, la naturaleza las plantas se van acomodando en esta larga coevolución a las lluvias y a las sequías, ¿no? Hermoso. Javier, le agradecemos como siempre todo lo No, aportado, nos hace ustedes. reubicarnos Ah. en los distintos temas, repensarlos, reflexionarlos y tratar también de encontrar alguna solución de manera comunitaria, ¿no? Porque a eso estamos llamados también. Un abrazo, Javier, muchas Un gracias. abrazo a ustedes y a disposición. Ustedes ven que estos temas son muy importantes Sí, y nos juntan para pensar, como decía el Papa, en esta mística común de encontrar soluciones a los problemas. Así es. exacto. Un abrazo grande. Gracias, Que profesor. tengan buen día todos. Gracias.